Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora porque nos permites nuevamente reunirnos, Señor, a través de estos medios virtuales, papito lindo. Te venimos a pedir en el nombre de Jesús que tomes tú el control de los aires, de los ambientes, que tomes tú el control, papito, ahora mismo, Señor, en cada casa, en cada hogar representado que está conectado en este momento, papito. En el nombre de Jesús, dígale en su casa, Señor, rendimos todo pensamiento y lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo. Rendimos todo nuestro ser, Señor, para que tú en este tiempo te glorifiques, Señor. Nos hables y nos bendigas, Padre bueno. Bienvenido a casa, dígale al Señor. Bienvenido a mi casa, bienvenido a esta morada, Señor. En el nombre de Jesús te damos la bienvenida, Padre. Bienvenido, Hijo, y bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Ponga su mano en el corazón y diga, Señor, declaro que mi corazón es buena tierra para recibir tu palabra y para dar mucho fruto en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, amados hermanos. Es una bendición, un gusto y mucha alegría en mi corazón de poder nuevamente dirigirme a ustedes a través de estos medios digitales. Y le agradezco a Dios y a usted porque nos permite entrar hasta su hogar, hasta su casa. Hoy, como lo hemos anunciado, tenemos nuestra Santa Cena mensual. La hemos decidido tener el día de hoy, que está culminando el mes de mayo en este fin de semana y empieza el mes de junio. Es un día en el cual le damos gracias a Dios por el tiempo que nos ha permitido en este mes de mayo y lo que viene en el mes de junio. Démosle gracias a Dios, dele gracias a Dios ahí donde está en su casa, porque Dios ha sido bueno. Hasta aquí Dios ha sido bueno, lo podemos declarar en el nombre de Jesús. Hoy, como un día de Santa Cena, quisiera que compartiéramos algunos principios y una enseñanza que ya la hemos platicado en algunas ocasiones, pero que hoy es importante que lo volvamos a platicar. El tema de hoy lo hemos titulado Jesús es mi Pascua. Y vamos a platicar acerca entonces de la Pascua y de esta conmemoración que empezó en el pueblo de Israel y cómo lo que sucedió en el antiguo tiempo tiene un significado precioso para nuestros días. Y como también no debemos confundirnos y poner ya un punto y aparte de lo que fue la ley y ahora vivir en el tiempo de la gracia y el por qué nosotros los cristianos hoy celebramos entonces la Santa Cena, que es lo que hoy vamos a celebrar juntos con la familia ahí en casa. Empiece desde ya a preparar los elementos, el pan, el vino, y téngalos juntos ahí con su familia. Y si usted puede subir aquí a las redes la foto o mandarla por los chats de la iglesia de cómo está usted celebrando esta cena con su familia, será una bendición poder compartir. Entonces empezamos en esta preciosa hora con el significado de lo que es la Pascua. Vamos a ir a una definición del diccionario que dice que para la religión judía, la Pascua, también conocida como Pesaj, como su nombre en hebreo, es una festividad solemne que celebra la libertad del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, relatada en el libro de Éxodo en el Antiguo Testamento de la Biblia. Entonces, miren pues mis amados hermanos, para poder comprender nosotros nuestro presente, es importante que nosotros podamos ver un poco en el pasado, para entender nuestro presente y saber qué esperar de nuestro futuro. Entonces debemos echarle un ojo a lo que sucedió en el antiguo tiempo, como la Biblia lo dice, y ahora vamos a ver un verso más adelante, y comprender entonces el significado profundo que hay en esta celebración de la Pascua que el Señor dejó instituida y lo que hoy representa para nosotros. Recuérdese que hubo un Israel terrenal, un Israel físico, y ahora nosotros somos su iglesia, somos el Israel espiritual de Dios. Y entonces debemos de ver esa sombra, esa figura, para aplicarla a nuestra vida en el tiempo presente, en la nueva dispensación de gracia del Espíritu Santo. Y ojo, no cometiendo el error de verla de una forma legalista, basada y sin circunscribirnos únicamente al antiguo tiempo. Entonces, algo que debemos entender para empezar es que nuestro Dios es un Dios alegre. Diga al que tiene ahí cerca, tu Dios es un Dios alegre. Mi Dios y tu Dios, nuestro Dios, es un Dios alegre. Porque lo que le dice al pueblo es que le haga fiesta. Cuando le habla a Faraón, porque vamos a hablar un poquito hoy de lo que pasó en el tiempo de Faraón, que el Señor envió plagas sobre la tierra de Egipto para que deja ir a mi pueblo que me celebre fiesta, que me sirva y que me celebre fiesta. Dios es un Dios alegre que anhela que le sirvamos y que le hagamos fiesta. Mi Dios es alegre. Entonces, cuando el pródigo, recuerda usted, regresa a casa, el padre hace fiesta.
Entonces el Señor en todo tiempo está alegre. Cuando aquella mujer dice que encuentra el dracma perdido, hace una fiesta. Vamos a estar en una fiesta en el nombre de Jesús en las bodas del Cordero. Dios es un Dios alegre, hermano. El deseo de Dios es que ninguno de sus hijos se pierda. El deseo de Dios es que nosotros seamos partícipes de la gran bendición que Él tiene para nosotros. El deseo de Dios entonces es bueno. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. El deseo de Dios para sus hijos es bueno. Ahora bien, entonces, hablando de la Pascua, quisiera yo entonces que basándonos en lo que pasó, lo apliquemos a nuestro tiempo actual, a nuestro tiempo contemporáneo. Entonces, quiero que leamos Colosenses 2:17 para que entendamos cómo debemos de interpretar las Escrituras. Dice Colosenses 2:17, todo esto es sombra de lo venidero, pero la realidad es Cristo. Todo esto es sombra de lo venidero, pero la realidad es Cristo. Entonces, mire pues, todo quedó escrito para nuestra enseñanza, como un espejo para que nosotros aprendiéramos a vivir. La Biblia no es un libro histórico, es un manual de vida. Y si tú le pides al Señor y a su Santo Espíritu que te revele la forma de vida, vas a encontrar entonces en este precioso manual de vida la forma correcta que Dios quiere que tú vivas. Cuando entonces vemos acá en Colosenses que todo lo que pasó es sombra de lo que ha de venir, vemos algo bien precioso. Debemos ahora, cuando leamos en un momento todo lo que pasó en el Éxodo y las instrucciones para comerse al Cordero, para celebrar la Pascua, estaban de alguna forma profetizando lo que iba a ser la muerte de nuestro Señor Jesucristo y lo que hoy celebramos como la Santa Cena de nuestro Señor. Fíjese que además de esto, dice que cuando hay un cambio de sacerdote, hay un cambio de ley. Cuando cambia la ley, cambia el sacerdocio. Entonces tenemos que ver que este mismo versículo en otra versión dice, estas eran solo reglas temporales que caducaron al venir Cristo, sombras de lo verdadero que es Cristo mismo. Entonces, mírese pues, mi amado hermano, mi amada hermana, ahí donde está. La Biblia tiene diferentes formas de ser interpretada. En esta ocasión, nosotros debemos de analizar la Pascua como una sombra, como una figura de lo que había de venir. Pero sobre todo, no debemos, perdóneme la palabra que voy a utilizar, pero no debemos quedarnos trabados en el legalismo y así como muchos, y perdón que se lo diga con amor, se lo digo, como muchos han sido engañados por los que se dicen ser judíos y no lo son y en realidad son una sinagoga de Satanás, lo dice el Señor a una iglesia en Apocalipsis. Entonces, en el último tiempo se va a ver marcado mucho el legalismo y por otro lado lo que va a ser la mezcla de las religiones, de varias religiones. Entonces, cuando vemos el legalismo, está marcado mucho por precisamente la ley que se basa en el principio del Antiguo Testamento. Pero vemos a través de este versículo de Colosenses que dice que estas eran solo reglas temporales que caducaron al venir Cristo, sombras de lo verdadero que es Cristo mismo. Es como cuando, fíjese que estaba Jesús con sus discípulos y estaban los discípulos de Juan y los discípulos le preguntan, ¿por qué tus discípulos no ayunan como los discípulos de Juan? Entonces el Señor les dice que cuando el novio no esté, entonces hay lamento, hay ayuno, hay ruego. Pero mientras el novio esté con ellos, ¿por qué iban a estar ayunando? No sé si me estoy dando a entender. Llegó un momento en que Jesús vino a la tierra y empezó a cumplirse un nuevo tiempo y ahora estamos en la dispensación del Espíritu. Entonces cada tiempo ha tenido una dispensación en la cual debemos ir interpretando cuál es nuestro papel, cuál es nuestro tiempo y cuál es la voluntad de Dios. Entonces no podemos ahora, por ejemplo, estar celebrando las fiestas judías porque esas ya tuvieron una fecha de caducidad y esa fecha de caducidad fue a partir de Cristo. Lamentablemente a los suyos vino, mas los suyos no le reconocieron. Por eso ellos, los cuales bendecimos al pueblo judío, a la nación de Israel, están todavía esperando la venida del Mesías
cuando realmente Él ya vino. Y por eso todavía no les ha sido revelado esto precioso que a ti, la iglesia del Señor, Él le plació revelárselo. Por eso dice que Él escondió esto de los sabios y los entendidos y se lo dio a nosotros, hermano lindo. A nosotros nos dio esa revelación preciosa. Por eso dile, gracias mi Señor, porque si Dios se reveló a tu vida a través de Jesucristo, es porque a Él le plació que tuvieras un apocalipsis personal, y lo primero es haber aceptado a Jesús en tu corazón, reconociendo tu pecado, que venga esa metanoia, esa transformación de nuestros pensamientos, y ahora entonces empezamos a ver las cosas como Dios quiere que las veamos. Entonces, analicemos qué pasó en la Pascua para ver la figura y la sombra de lo que eso significa en nuestra vida actual. Vamos a Éxodo 12, donde se explica esto de una forma bien preciosa. Dice: el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Mire pues, qué tremendo. El día 10 tomaban al cordero para inspeccionarlo. Empecemos a analizar varias cosas aquí preciosas. Primero le habla el Señor a Moisés y a Aarón para que ellos a su vez, oiga bien, primero viene la revelación al ministro, a nuestra cobertura. Él a su vez le habla a la congregación. Dice: el 10 de este mes cada uno tomará un cordero para sus casas paternas. La celebración de la Pascua es una celebración para la familia de Dios, es una celebración en familia. Por eso qué bendición que hoy podamos hacerlo en casa. Y no hay pretexto porque estamos en toque de queda, entonces todos estamos en la casa, gloria a Dios. Es una celebración familiar. Entonces el Señor da las instrucciones a través de sus siervos de cómo se debería tomar el cordero. Uno por cada casa paterna. Entonces, pero aquí quiero que veamos algo lindo también, que el Señor nos va revelando. Fíjese que el día que tomaron al cordero fue el día 10. Póngale atención a esto. Digamos, en el calendario fue un 10. Y vamos a ver más adelante algo, que se le quede esto, no lo olvide. ¿Qué día tomaron al cordero? El 10. Pero no lo cocinan el 10, ni lo matan el 10. El 10 lo apartan. Miremos el siguiente versículo. El cordero será, en el versículo Éxodo 12:5, el cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartaréis de entre las ovejas, de entre las cabras, y lo guardaréis, oiga bien, aquí está la clave, hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Mire qué interesante. Número 1, ¿qué día dijimos que lo habían tomado? Lo tomaron el día 10. Número 2, entonces, ¿qué día es el que lo van a cocinar o a preparar? El día 14. Mire pues, volvamos a leer. Vimos en el versículo 12:3 que lo tomaban el día 10. Vemos ahora en el versículo 12:6 que dice: y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. ¿Cuántos días pasaron? Del 10 al 14. 4. Ahora mire qué interesante. Lo tomaban el 10 de Nisan y durante 4 días lo tenían que inspeccionar para que vieran que el cordero era un cordero sin mancha, que era un cordero perfecto para poderlo llevar a preparar, a cocinar, a matar para el día 14 por la noche. Ahora, mire qué interesante. Yo no sé si usted lo había visto, pero cuando leemos en el libro de Lucas y en los evangelios, cuando apresaron a Jesús el día que lo traicionó Judas, ese fue el día, digamos, fue el primer día. Después de ese primer día, pasaron 4 días. Mire pues la figura hermosa. Durante 4 días estuvieron inspeccionando al cordero. Y ahora, cuando apresaron a Jesús, pasó 4 días del sacerdote a, ¿cómo se llamó? A Pilato. De Pilato a Herodes. Y de Herodes nuevamente a Pilato para que lo crucificaran. 4 días pasó siendo inspeccionado el cordero, Jesús. Y el mismo Pilato dice: he hallado a este hombre que no tiene pecado. Pero ahí se los dejo, le dijo a los judíos, al pueblo.
Y fue cuando usted sabe que dijo crucificadle, crucificadle, gritó el pueblo, y otros dijeron saquen a Barrabás y maten a Jesús. Y sucedió eso tremendo que fue la crucifixión de nuestro Señor, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero miren lo interesante, profetizados de Éxodo, 4 días pasaba inspeccionando al Cordero y 4 días inspeccionaron a nuestro Señor Jesucristo, y en todo ese tiempo fue hallado puro, sin mancha, fue hallado santo, fue hallado perfecto. Mas sin embargo, porque lo dice el mismo Pilato, él después por eso dice me lavo las manos porque este hombre es inocente. ¡Wow! ¡Qué lindo es el Evangelio, hermano! ¡Qué linda es la palabra de Dios que nos va revelando estas cosas tremendas! Entonces, primero dice que lo llevaron a Anás, luego lo llevaron a Caifás, a Herodes y a Pilatos. Y ellos confesaron que no encontraron falta contra Jesús porque Él era justo. ¡Qué precioso! Entonces, mire, ahí en su pantalla, no sé si está en este momento, hay un corderito, ahí inocente, que va a ser llevado al matadero. Isaías 53:7 dice: fui oprimido y afligido. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece, muda, no abrió él su boca. A mis hermanos que me sintonizan en Coatepeque, la tierra de los tacos y los chicharrones, ustedes saben cuando van a degollar un cerdito, ¿va? ¿Por qué se sabe cuando van a ver chicharrones? Porque hay un gran escándalo, ¿verdad? El cerdito, cuando lo van a degollar, cuando lo van a matar, hace mucha bulla. Pero acá la ovejita va callada cuando va al matadero. Esto tiene un significado precioso también. Como cristianos, cuando estamos muriendo a nuestro yo, muriendo a nuestra vida anterior, muriendo a nuestras propias pasiones, le doy un consejo. Imite a Cristo. Con la boquita callada se ve más bonito. Díganle a los que tienen ahí cerca, te ves más bonito con la boquita callada. Porque como una buena ovejita tienes que ir bien calladito. No reniegue, no atribuya despropósito a lo que le sucede en su vida. Todo lo que nos sucede, dice que para los que esperan en el Señor, todas las cosas cooperan para bien. Así que, así como nuestro Señor Jesús, que fue puntual, oiga bien esto, llegó puntual a su cita con la muerte. Entonces yo te vengo a decir que si tú estás esperando en Él, ten por seguro que si llegó puntual a su cita con la muerte, va a llegar puntual también a su cita con la boda, con la amada, aleluya. ¿Cuántos dicen amén ahí donde están? Si Él fue puntual para llegar a la cruz, Él va a ser puntual también para llegar al altar de las bodas, hermano, aleluya, dele gloria a Dios. Entonces miren, sigamos viendo la historia, porque estamos viendo entonces, como decía Colosenses, que esto es una figura para nosotros. ¿Qué dice Éxodo cuando seguimos leyendo en el versículo 12:7? Dice: y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los y le pondrán sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Esto es una figura hermosa, hermano amado, porque usted sabe que después de esto, la plaga que vino sobre el pueblo de Egipto fue una plaga de la muerte de los primogénitos. Y la única señal que iba a salvar al pueblo de que esa plaga no tocara su morada era la sangre del cordero en los dinteles. Ahora, el dintel son los 2 postes y el dintel de arriba, esos son los que forman la puerta. Y Jesús dijo: yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, la única forma, hermano amado, de salir de este mundo es a través de Jesucristo. Él es la puerta. Y la única forma que nos va a guardar y nos va a proteger de la muerte, tanto la muerte segunda como también la muerte acá en la tierra de toda plaga, es la sangre preciosa del Cordero. Entonces, vemos ahí que en ese momento físicamente marcaron la puerta.
Hoy la sangre de Cristo te marca a ti, marca tu casa, marca tu familia, aún marca todo lo que tú tienes, marca lo tuyo en el nombre de Jesús. Vamos, levanta ahí tu mano y declara: Señor, yo bendigo mi casa, marco a mi esposa, a mis hijos, marco aún lo que tú me has dado en el nombre de Jesús, los bienes que me has dado a cuidar, a ser mayordomo de esos bienes, los marco. Si tienes negocio, di: marco con tu preciosa sangre todo lo que me has dado, Señor, y que es tuyo, papito lindo, y sobre todo a tu familia, a tus hijos, están marcados con la preciosa sangre del Cordero, para que cuando el ángel de la muerte, el ángel destructor venga sobre la tierra, no sea tocada tu morada, en el nombre poderoso de Jesús. Sigamos leyendo entonces. Ahora veamos el poder de esa sangre. En primera de Pedro 1:2 podemos encontrar esto precioso. Dice que según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz sean multiplicadas. Entonces, miren pues, amados hermanos, antes de que el pueblo de Israel recibiera los mandamientos, antes de que recibiera la ley, porque esto sucedió en Éxodo, recuérdense que está Génesis, Éxodo, luego está Levítico, Números, Deuteronomio. Entonces, esto sucedió en el principio, antes de que el pueblo recibiera la instrucción, la ley. Entonces, ¿qué es lo primero que tú tienes que hacer? Es comerte al Cordero, es creer en Cristo. Mire pues, no se trata de saber quién es el Cordero, sino que se trata de comérselo para que forme parte de nuestra vida. Y entonces, los mandamientos de Dios, esto es algo bien precioso, no se pueden recibir si no hay Cordero en nuestro corazón. Dios da las instrucciones después de la Pascua. Entonces, cuando comemos Cordero, hemos estado hablando del Apocalipsis personal, cuando comemos Cordero, se nos abre el entendimiento. ¿Se recuerda usted de aquellos discípulos de Emaús? No sé cuántos recuerdan esa historia. Que iban dos, dice, camino de Emaús, y se les apareció un forastero y empezaron a platicar con él y su corazón ardía, pero no sabían quién era, hasta que se sentaron, dice, y compartieron el pan, y partiendo el pan Cristo se los dio, y cuando ellos comieron, wow, se les reveló que él era Cristo y se fue. Entonces hay una revelación que viene a partir de comer el Cordero, hay una revelación, hay un apocalipsis que viene a partir de comer el cuerpo y la sangre de Cristo, el pan y el vino. Hay una revelación. Entonces, mire pues, esto es bien lindo porque esto es como el bautismo en agua. Primero te tienes que bautizar y luego vas a cambiar. Primero tienes que participar y creer en Cristo y después Él va a cambiar las cosas malas en tu corazón. Cree, arrepiéntete y la obra redentora del Señor va a seguir perfeccionándote, pero no como al revés, como muchos piensan. Muchos piensan que la Santa Cena es un premio o un privilegio solo para los que están bien portados, solo para los que están quizás en altos rangos dentro de la iglesia, etc. O que el bautismo solo es para aquellos que alcanzaron la perfección. Pero nadie puede alcanzar la perfección por sí mismo si antes no permite que Jesús trabaje en él. Entonces, por ejemplo, hay gente que no se bautiza porque dice: no, es que no estoy bien con Dios. Cuando esté bien con Dios, me voy a acercar a la iglesia. Cuando ya esté bien, ahí voy a buscar a Dios en la iglesia. Jamás va a poder estar bien en sus propias fuerzas. Si te digo a ti, si estás alejado, si te has alejado del Señor y estás pensando que vas a ordenar tu vida y cuando la ordenes vas a llegar a los caminos del Señor, estás equivocado. Primero, ven y busca al Señor en sus caminos y Él te va a ayudar a ordenar tu vida, porque no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. De la misma forma, la cena del Señor no es para los perfectos, es para los imperfectos arrepentidos que quieren y anhelan y piden el auxilio, y pedimos el auxilio del Señor en nuestra vida para que su obra perfecta sea en nosotros. Así que desde ya prepara tu corazón en arrepentimiento. Eso sí, un corazón genuino, contrito y humillado en arrepentimiento, pidiéndole al Señor que Él te cambie. Pero no esperes tú llegar a los pies del Señor perfecto para participar de Él. Eso es una mentira del diablo. Oiga bien, es mentira del diablo, que a muchos incluso los tiene alejados y nunca se acercan al Señor. No, es que no estoy bien con Dios, entonces no me acerco. No voy a la iglesia porque no estoy bien con Dios. No participo de la Santa Cena porque no. Arrepiéntete y participa. Arrepiéntete y acerca y deja que el Espíritu de Dios haga la obra perfecta en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces miren,
Sigamos adelante con este precioso mensaje que el Señor nos está regalando hoy a través de sus escrituras. Sigamos entonces viendo qué pasó en Éxodo. Cómo preparaban al cordero, porque estamos viendo que es una figura de lo que ha de ser en este tiempo. Mire Éxodo 12:8 en adelante. Y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego. Y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. No comeréis nada de lo crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Y no dejaréis nada para el día de mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemaréis al fuego. Bueno, entonces, mire pues, recordemos que entonces para recibir revelación tenemos primero que comernos al cordero. Hasta el apóstol Juan lo dice en Apocalipsis, que no se podían abrir los sellos porque no había nadie digno, hasta que llegó el cordero. Entonces, para que haya revelación, tienes que comerte al cordero. Comerte al cordero, pan, vino, comerte al Señor, santa cena. Eso es lo que tipifica hoy. En el antiguo tiempo fue comerse un cordero físico, con ciertas normas y características. Hoy significa corazón contrito y humillado, y venir a los pies del Señor y participar simbólicamente del pan y el vino como Él lo dejó establecido para que Él se nos revele a nuestras vidas. No puede haber revelación de la palabra, no puede haber apocalipsis en tu vida si antes no nos comemos al cordero. Si no, nos vamos a volver religiosos. Si no te comes al cordero, no le vas a sentir sabor a la palabra. Entonces miren, yo quisiera ponerle la siguiente diapositiva, que es una forma profética de lo que le iba a pasar a nuestro Señor Jesús. Fíjese que esta es una foto que le puse acá, hay muchas, pero usted las puede corroborar en internet y lo puede corroborar. La forma de la preparación física del cordero asado estaba incluso profetizando de cómo iba a ser la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que el cordero lo abrían todo, le sacaban todas las vísceras y las ponían encima, y en una forma de estaca, en forma de cruz, ponían al cordero a asar al fuego. Miren la diapositiva. ¿Qué mira usted ahí? Un cordero crucificado. Y usted lo puede ver que es una práctica que hasta el día de hoy, los que preparan cordero asado, ponga usted en las redes cordero asado y le va a dar ahí que es una estaca en forma de cruz donde se prepara el cordero. Una forma milenaria de la preparación del cordero que fue profetizada desde Éxodo capítulo 12, cómo iban a crucificar y cómo iba a ser la muerte de nuestro cordero. Entonces miren qué lindo. Hoy en día nuestro cordero es Jesucristo. Él es nuestro cordero pascual. En aquel tiempo, lo que fue una sombra y figura era un cordero físico. Hoy nuestro cordero, que ya murió, que ya fue a la muerte, que ya pasó por el fuego, porque su muerte fue un juicio de fuego que pagó por nosotros, porque fue al mismo infierno y resucitó. Hoy, entonces, Él es nuestro cordero. Él es nuestro cordero pascual. Entonces ya no te tienes que ir a asar ese cordero, ya no tienes que ir a prepararlo, ya no tienes que ir a hacer todo el ritual de la Pascua, sino hoy nuestro cordero es Jesucristo. ¿Y cómo está representado? Por el pan y el vino, la santa cena del Señor. Por eso participamos de la cena. Y lo tenemos que hacer con entendimiento de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que representa, lo trascendental y lo precioso que es participar de la cena del Señor. Un ingrediente más que tenía que ver con la cena del Señor eran los panes sin levadura. En 1 Corintios encontramos en el versículo 5, capítulo 5, versículo 7, dice: limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, oiga bien, ahí lo dice claro, nuestra Pascua. ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por vosotros. Entonces la ausencia de levadura simboliza la pureza que Dios demanda de sus hijos, de sus servidores. Ello también recuerda esa salida de Egipto, cuando los israelitas se llevaron masa sin fermentar. Entonces, mire, todo tiene un simbolismo bien precioso, pero no es para que nos compliquemos. En el espíritu de amor, el Señor nos va a ir revelando qué es lo que quiere para nuestras vidas. Santidad
arrepentimiento y que reconozcamos que Jesús es nuestro Cordero. Mire, aquí lo dice en 1 Corintios. Jesús es nuestra Pascua, que es Cristo, que ya fue sacrificado una vez y para siempre, porque el sacrificio del Señor fue perfecto. Y Él, delante de nuestro Dios Padre, está intercediendo todos los días. Entonces, mire, haciendo un resumen, para que ministremos, porque lo que yo quiero es orar y que ministremos el cuerpo y la sangre de Cristo en las casas, para que el Señor marque tu casa, marque a los tuyos, en el nombre de Jesús. Haciendo un resumen, Pascua, Cordero, pecado. Entonces, miren pues, la Pascua de Jehová, la fiesta de la Pascua, por estar relacionada con la liberación de los israelitas de su esclavitud en Egipto, es la conmemoración anual más importante para el pueblo judío. En el Nuevo Testamento adquiere un significado especial para los cristianos, ya que se interpreta como figura de la obra redentora de Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Se recuerda que eso lo dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy digno de desatar una correa de sus sandalias. He aquí el Cordero de Dios. Y hoy el Cordero de Dios se presenta en tu casa a través del pan y el vino. Hoy es una oportunidad para que dejes entrar a Cristo a tu casa, para que reconozcas ese Cordero precioso. Miren, aquí quiero hablar algo más. Hay un problema a veces, porque la Biblia dice, y ahorita lo vamos a leer al final, cuando ministremos, que nadie tome indignamente la cena del Señor, que nadie se acerque a la cena del Señor indignamente. Entonces, esto es lo mismo que le decía hace un momento. Muchos dejan de participar de la cena del Señor porque dicen que no hay que participar indignamente, entonces quieren llegar a ser dignos por sus propias fuerzas y nunca lo hacen. Entonces hay gente que nunca participa cuando el Señor nos ha permitido servir Santa Cena en la congregación. A veces uno pasa y llega con la copa, con el pan, y la gente le dice, paso. O se hacen los locos, como que no están ahí y no toman la cena. Cuando nosotros no participamos de la cena, le estamos diciendo a Jesús, no quiero nada contigo. No quiero nada con tu sacrificio, no quiero nada con tu muerte, yo paso. Eso estamos diciendo cuando rechazamos. Y cuando la tomamos sin arrepentimiento, la estamos pisoteando, su sangre preciosa. Entonces, aquí estamos, perdóneme como le diga, contra la pared. Aquí estamos en una situación donde, bueno, si no la tomas, desprecias a Cristo. Y si la tomas sin arrepentimiento, entonces traerá, dice, como consecuencia debilitamiento de muchos, incluso enfermedad o la misma muerte. Entonces, ¿cuál es la salida? Arrepentimiento. Tomarla con arrepentimiento. Lo que nos pide el Señor para participar de la cena es un corazón contrito y humillado. Es un corazón arrepentido. No un corazón perfecto. Pedro negó al Señor. No fue perfecto. Mas sin embargo el Señor en su misericordia lo restauró y lo llamó. Lo levantó. Dios no está pidiéndote cuando te dice que no la tomes indignamente que seas perfecto, sino que anheles ser perfecto y que te arrepientas si has fallado. Y eso es algo que tienes que interpretar, porque muchos ponen por pretexto eso y no participan de la cena del Señor. Y al estarlo haciendo, lo que están haciendo es acumulando ira para el día del Señor, para el día del juicio. La Santa Cena es como un juicio apresurado, un juicio rápido, un antejuicio. Es un salvoconducto donde nosotros mismos nos juzgamos, nos presentamos delante del Señor, reconocemos nuestra obra, nuestras faltas, nuestro pecado, y a través de la cena somos limpios. Borrón y cuenta nueva a partir de hoy. ¡Qué bendición! Pero el que no participa está acumulando ira del Señor para el día del juicio final. Entonces es como que usted, no participo, paso, y le siguen anotando y le siguen apuntando, y todo eso se va a acumular. Yo mejor me pongo a cuentas hoy con Dios. ¿No quieres ponerte a cuentas hoy con Dios ahí donde estás? Quien quiera que seas. Este es un día precioso para ponerte a cuentas delante del Señor. Entonces, mire lo que dice Juan 1:29. Esto fue lo que le decía hace un momentito. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y le dijo, he aquí, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué hablamos que era el Cordero de Dios? ¿Cómo se preparaba el Cordero en el antiguo tiempo? Entonces, ¿quién es nuestro Cordero Pascual? Cristo. Le vuelvo a repetir el versículo de Colosenses que dice, estas eran solo reglas temporales que caducaron al venir Cristo,
sombras de lo verdadero, que es el mismo Cristo. Entonces, todo lo que vimos es una sombra. Eran reglas temporales que cambiaron a partir de la venida de nuestro Señor Jesús, que hoy es nuestro Cordero Pascual. Entonces yo quisiera que empezaras a ver ahí donde estás, a preparar los elementos junto con tu familia, porque vamos a ministrar la cena del Señor. Espero que con esta enseñanza que el Señor nos ha permitido ver a la luz de su palabra, entendamos lo importante que es participar con un corazón genuino y arrepentido de la mesa del Señor, participar de su cuerpo y su sangre. Fíjese que dice Juan 6:56, los que coman mi cuerpo y beban mi sangre, en mí permanecen. El participar de la Santa Cena es una forma de fortalecer nuestra vida espiritual para permanecer en Él, para que se cumpla aquel versículo que dice, y no se retornen avergonzados el día que yo me manifieste, porque muchos serán avergonzados el día de la venida del Señor, y entonces se regresarán avergonzados, que eso representa a la iglesia que se regresa al desierto a ser partícipe de la tribulación. Pero los que estén bien, los que permanezcan, los va a arrebatar el Señor y se los va a llevar con Él. Entonces, una forma de permanecer es la Santa Cena, esta comunión con el Señor. Yo te invito ahí donde estás a que empieces a preparar tu corazón. No pongas pero, no pongas pretexto, porque el Señor, su venida pronta es. Hermano, es que viera que tengo este problema, tengo este otro, y entonces no sé si puedo participar de la cena del Señor. Entonces yo te diría lo mismo que le dijeron a aquel eunuco cuando Felipe lo iba a bautizar. Y él le dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que me bauticen? ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí, creo. Entonces, nada te lo impide. ¿Tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Amén. Ahora, ¿te arrepientes de tus pecados? ¿Tienes un corazón contrito y humillado? ¿Te arrepientes genuinamente? Pide perdón y puedes participar de la cena del Señor. Yo voy terminando. Lucas 22:19. Este es el momento cuando nuestro Señor Jesús instituye la cena, que luego Pablo en Corintios nos explica de una forma también preciosa. Lucas 22:19. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, este es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramado por vosotros. Entonces, el cuerpo entregado por nosotros y la sangre derramada por nosotros. Gloria sea a Dios. ¿Cuántos dicen amén ahí donde están? Dios te quiere bendecir. El deseo de Dios es que ninguno se pierda. El deseo de Dios es que todos seamos alcanzados por esa misericordia. Hoy, que termina el mes de mayo, le damos gracias a Dios por este mes. Vamos a orar y le damos gracias a Dios por el mes que inicia ya a partir de la próxima semana. Y le pedimos al Señor que a través de su cuerpo y su sangre bendiga nuestras casas, bendiga nuestras mesas, nuestras familias, en el nombre de Jesús, para que salgamos adelante, confiados de que Él hará su perfecta voluntad. Yo te quiero invitar ahí donde estás, si ya tienes los elementos, que los traigas a tu mesa, que prepares ahí los elementos. Yo tengo un pedacito de pan y un poquito de vino, para que podamos ministrar en este momento esto tan precioso que el Señor nos dejó como sombra en el antiguo tiempo y que ya estaba profetizado. Y no sé si le impactó cómo preparaban el cordero. Wow, cómo era profetizado desde la forma de cocinar el cordero. Estaba siendo señalado nuestro Señor Jesús en la cruz, que murió por nosotros. Yo te pido ahora mismo que con un corazón contrito cierres tus ojos ahí y venga un genuino arrepentimiento a tu corazón. Voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, mi buen Dios. Por favor, papito lindo, te pido que ahora mismo, Espíritu Santo, ahí en las casas, Señor, donde este mensaje está siendo escuchado, tú llegues, visites y toques corazones, quebrantes corazones, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, quebranta corazones. Si ya habías estado alejado de Dios, te bendigo para que seas quebrantado en esta hora. Porque Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Quebranta tu corazón ahí donde estás. Dile, Señor, me arrepiento de mi pecado.
Me arrepiento, Señor, incluso de mi indiferencia, de mi lejanía. Me arrepiento, Señor, de mi incredulidad. En el nombre de Jesús, perdona mi incredulidad, mi falta de fe. Perdónanos, Señor, en nuestra humanidad. Si tienes pecados que confesarle al Señor ahí en la intimidad de tu corazón, dile: Señor, te pido perdón por mis pecados. Confiésalos al Señor ahí en la intimidad, en lo secreto. Dile: perdóname por esto, por aquello. Preséntate delante del Señor para ser libre en el nombre de Jesús en esta hora. Oh, papito, te damos gracias por el pan. Bendice el pan. Presenta el pan delante del Señor. Señor, bendecimos este elemento precioso que representa tu cuerpo, Señor. Gracias te damos porque entregaste tu cuerpo, Señor, por nosotros. Gracias, papito lindo, porque perdonaste nuestros pecados. Gracias, Señor. Ayúdanos. Dile: Señor, cambia mi ser interior, cambia mis entrañas. Que cuando este pan entre, Señor, tú me cambies por dentro y pueda decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que tu voluntad preciosa, Señor, se cumpla en nuestras vidas. Gracias, mi buen Dios. En el nombre de Jesús puedes participar del pan. Gracias, Señor. Su palabra dice que terminada la cena, tomó el vino, lo repartió y dio gracias. Y dijo: esta es la copa en mi sangre del nuevo pacto que es derramada por vosotros. Nuevo pacto. Se termina lo anterior. Se rompen pactos antiguos de hechicería, brujería, toda maldición en el nombre de Jesús es cancelada y declaramos que esta es la sangre del nuevo pacto. Papito lindo, gracias, Señor, porque hoy somos partícipes de un mejor pacto, de un nuevo pacto, de un nuevo testamento, de un nuevo tiempo. Gracias, mi Señor Jesús, nuestro Cordero Pascual, por tu sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. Que la sangre preciosa de Cristo rocíe los hogares ahora mismo, marque los dinteles de las casas, marque las familias, las casas, los hogares, Señor, los hijos, las hijas, esposos, esposas, todas las familias sean marcadas por tu preciosa sangre, Señor. Gracias, mi buen Dios, por este tiempo que nos permites. En el nombre de Jesús, puedes tomar el vino. Oh, gracias, papito. Oremos un momento. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu enseñanza. Gracias, mi buen Dios, porque nos has permitido participar de tu cena. Gracias porque moriste por nosotros. Bendecimos tu santo nombre, mi buen Dios. A ti y solo a ti sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has participado ahí con tu familia, te bendigo en el nombre de Jesús. Puedes practicar la cena del Señor cuantas veces la desees ahí en tu casa. Te bendigo. Bendigo tu casa, bendigo a los tuyos y gracias le damos a Dios por este tiempo. Gracias por tu sintonía y espero verte pronto. Bendiciones.